Imágenes para la historia. Aral no solo se quedó ayer a oscuras, también el país entero. Pasadas las 12:30 del mediodía se perdían en 5 segundos 15 gigavatios, lo que corresponde al 60% del consumo total en el país a las 12 del mediodía. Esa es la información que baraja desde Red Eléctrica Española y que sumió a todo un país en la oscuridad. Y nuestro pueblo no fue menos. Estas son las imágenes de ayer por la noche, horas antes de que llegara la luz a nuestra localidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, esperemos que estén bien. Nosotros aquí ya con electricidad en los estudios de Medial Televisión para contarles en este boletín especial de estos servicios informativos todo lo que ocurrió, una cronología de los hechos desde que ayer, pasadas las 12:30 del mediodía, se nos iba la luz en todo el país. Y en nuestro pueblo los primeros indicios fueron los semáforos, aquellos que regulan el tráfico y que sorprendió a muchos conductores que iban y venían de un lado a otro. Y a raíz de eso surgirían nuevos problemas. Sin cobertura, sin internet, sin electricidad en las casas, Aral se sumió en todo un caos a la hora del almuerzo. Y eso pues también propició un poco de desbarajuste en los comercios de nuestro pueblo. Hablamos con una de las tiendas de nuestra localidad, con el supermercado Magosa, para saber cómo afrontaron el día de ayer. Fatal, porque claro, esto no se esperaba y muchas horas sin luz. La carne un desastre, porque son 12 horas lo que nos hemos llevado sin luz o algo más. Entonces, la verdad, la fruta aguanta un poquito más, luego ni pesos ni nada. Entonces la cosa fue un desastre. Desde las 12:30, ¿hasta qué hora estuvisteis abiertos y cómo trabajasteis? Pues como antiguamente, verás, hoy con tener ordenadores casi nadie se sabe los precios. Entonces corriendo cuánto una mujer llevaba en la cesta, pues con un bolí, escribiendo los precios, ajustándoselo con calculadora, buscando alternativas para poder pesar algo de fruta, porque carne, claro, efectivamente no se podía pesar, pero la fruta sí. Y la charcutería, pues igual, la charcutería no se pudo vender nada porque no se podía cortar en la máquina. Carne alguna, porque claro, la carne de pollo es muy delicada, 12 horas sin frío, eso se pone de sequía malo. Luego el tema de congelado, vale, aguanta un poquito más, los helados sí, los helados se han descongelado todo. Eso es pérdida, muchas pérdidas. ¿Aquí por la tarde abriste? Sí, estuvimos hasta que se veía dentro y una vez que ya se dejó de ver que estaba todo oscuro, pues cerramos el negocio y nos fuimos a casa. Ahora otro problema porque la puerta es eléctrica, entonces cuando fuimos a abrir a las 6 eso fue horroroso, vamos. Ahí hubo por lo menos 10 personas ayudándonos a poder abrir la puerta. Claro, luego la gente verá, sí, sobre todo el pan, la sacina envasada, que fue lo que se vendió, pimientos asados, gazpacho, cosas de esas que no había que calentarlas. Hoy como todo el mundo tiene vitrocerámica en las casas, la verdad, la mayoría, entonces todo el mundo se vio también más agobiado en ese aspecto. Porque estas son de R6 y estas, porque estas son de transistor y estas son las suyas. Sí, estas de mando. A mediodía conocíamos la información de Red Eléctrica en la que aseguraba que entre 6 y 10 horas era el tiempo que tardaría en volver la electricidad a gran parte de nuestro país. Y nuestros vecinos buscaron formas y fórmulas de poder estar comunicados y también de estar iluminados en las futuras horas en las que el sol dejaría nuestra localidad. Lo hicieron en nuestras tiendas, en nuestros comercios, buscando pilas, velas y otros útiles, como por ejemplo los transistores de pila. Sí, fue movida, pero vino mucha gente por pila y por radio, por linterna, vela, cerillo y fornillo para hacer la comida. Y eso es que vino mucha gente por eso buscando. Y la linterna se ha agotado, la pila también, algunos tamaños se ha agotado, los radios y todo. ¿Cuánto pudiste vender ayer en cantidad de pilas de radio? La pila más o menos puede ser más de 100 cartuchos de pila. Más de 100 paquetes. Y los radios que tenía todo, la vendió. Y la linterna también, el que estaba aquí también la vendió. Todo. Todas las luces que va con pila se la vendió todo. ¿Y tú ayer cómo pasaste la tarde a la hora del cobro, a la hora cómo, porque aquí sin luz, sin nada, cómo te fue? Sí, que tengo las cajas registradoras, se puede abrir a mano y ya no necesita luz.
y para hacer las cuentas con las calculadoras y ya está. Y cuando ya llega de noche he puesto una linterna para servir a la gente. Cayó la noche en nuestro pueblo y lo único que lo iluminaba eran los coches que pasaban de un lado a otro. Eso y las estrellas. Una de las cosas más curiosas del día de ayer fueron la cantidad de vecinos que pudieron disfrutar como nunca antes del espectáculo que nos ofrecía nuestro planeta. Esta mañana, con la preocupación solventada, hemos preguntado a algunos vecinos de nuestro pueblo cómo pasaron el día de ayer y, sobre todo, cómo vivieron la pasada noche. Primero organizamos preparando velas, preparando pilas para la radio y escuchando por el móvil la radio y en la radio con pilas. Las noticias, porque no teníamos noticias por ningún sitio, así que así tuvimos. Y a la hora de comer, bocadillo de puñillo, ¿no? No, yo tengo la cocina de gas y ahí no hubo problema, porque no teníamos que electricidad ni nada y hicimos bien la comida. ¿Usted recuerda algo de este tipo? No, de este tipo no. Yo me acuerdo que cuando yo era joven se iba la luz de vez en cuando y estábamos sin luz 3 o 4 horas, pero esto así no, tantas horas no. En la calle daba miedo incluso asomarse. Eso no más o me dijera. Yo estuve ahí en mi casa y de ahí no me voy. Y por la noche con velas, imagino, ¿no? Con velas y me acosté a las 10 más pronto que todos los días. Lo pasé muy mal por todas las personas que tienen oxígeno y por todos los enfermos. Lo pasé muy mal. Porque yo como ha pasado con mi marido 6 años, que hasta con oxígeno 24 horas, y cuando se le paraba la máquina me moría, me daba una pena muy grande. Y te digo eso, que me acordaba de muchísimas personas y de muchos enfermos y de todo lo que le hacían falta. ¿Cómo pasó usted el día de ayer? ¿Cómo se organizó en casa? ¿Cómo fue la...? Pues hijo, puse el puchero temprano, lo guisé, puse también todo lo que hizo falta y ya después del mediodía, ya cuando llegaron mi gente a comer, que eran las 3 y pico que llegaron, pues puse que tenía allí una cocinita, que tenía allí de gas y puse el arroz. Y ya por la noche pues, con vela y... ¿Usted tiene transistor en casa? ¿Se pudo enterar? Sí, me pude enterar, porque yo se lo compré a mi marido un día para su santo. Y le dije a mi Joaquín, digo, mira Joaquín, vamos a acusar aquí. ¿Y por qué? Ni teléfono, nada. Es que tú no podías llamar ni a tus hijos, ni podías llamar a nadie. Y yo vivo sola, porque yo estoy viuda. Imagino que también un poco de miedo porque no se sabe cómo está cada hijo, No sabía quién estaba uno, quién estaba otro. Tampoco que estaba muy asustado, porque cuando tú hablas con uno, pues ya ellos te dan a ti, pero nada, hijo, ha sido una cosa que es una cosa muy de eso, porque es que es una cosa que eso hace falta mucho, para muchos enfermos, y para que si la cama de los enfermos, es que como uno ha pasado por eso, es que uno ha pasado mucho. Porque he estado 6 años mi marido en una cama, con cosas respiratorias, y 24 horas de oxígeno. Y cuando se paraba la máquina, se ponía ahogadito que le faltaba su vida. Y eso es una pena muy grande. Yo lo pasé un poquito al principio, pero luego tranquila. Un poquito asustado con el tema del apagón, pero bien. ¿Cuándo se dio cuenta que la luz no solo había fallado en su casa, en su barrio? Sí, a partir de las 12 y pico, 12 y media por ahí ya lo estábamos notando. Pero bueno, tiramos un poco de vela, tiramos un poco de radio, lo que antiguamente se hacía y bien, no lo pasamos mal, no fue más. Tenía la radio en casa, tenía vela, tenía el internet, estaba un poco preparado, ¿no? Sí, estábamos un poquito preparados, siempre lo tenemos allí un poco por precaución y hasta ahí le cuento. ¿Y el tema de la comida y demás, cómo lo pasó? De bocadillo, de lo que teníamos frío, o sea, de chacina, de un poquito de queso, en fin, el pan, normal. Y por la noche temprano a la cama, ¿no? Porque... En cuanto oscureció. Dormir. En cuanto oscureció ya no había nada que hacer, porque ya como no se ha charlado un poquito con la señora y demás, escuchando un poco la radio y bien, más o menos por ahí. Y menos mal que ha vuelto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tampoco, creíamos que tampoco iba a ser para tanto, ¿verdad? Porque
no sabíamos por dónde venía el tema, pero bueno, tampoco nos pusimos tan pesimistas, esperamos que pronto llegaría la luz, ¿no?, y la corriente. Unos vecinos y un pueblo que recobraba esta mañana la normalidad tras la llegada de la electricidad de madrugada. Uno de los sitios más frecuentados en el día de ayer fueron las farmacias de guardia, junto al centro de salud. Pablo Zafra. Esta es la farmacia de guardia que se encontraba en el día de ayer cuando se produjo el apagón. Una tarde, como según nos contaban desde dentro, que no tuvo muchas incidencias. Sin embargo, cuando volvió la luz en torno a la 1 de la madrugada, ya pasada esa medianoche, sí que subió el volumen de clientes que se presentaron tanto en la noche de ayer como en el día de hoy, con volante hecho a manos en el centro de salud, como no se veía desde tiempos pasados. Pues bueno, mira, he tenido la suerte de que mi médico le ha querido hacer la receta a mi madre a mano, sin problema. Y porque el sistema todo caído. El sistema totalmente caído. Volvemos a los volantes de hace años. De antiguamente. Lo verán un poco más adelante. La situación de los servicios de emergencia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el día de ayer siempre estuvieron en primera fila ayudando a todo aquel que lo necesitara. Tanto jefatura de policía como el centro de salud, que no solo atendía a nuestro pueblo, sino también a la vecina localidad de Parada, estuvieron todo el apagón ayudándose de un grupo electrógeno que tenían instalados para poder atender a todos los pacientes y vecinos preocupados que llegaban a estos dos sitios en los que ayer se convirtieron en epicentro de la información y de la preocupación de muchos de nuestros conciudadanos. Y más signos de la vuelta a la normalidad es lo que hemos visto esta mañana, por suerte, en muchos bares y en muchas tiendas. El pan recién hecho de los panaderos de nuestro pueblo esta misma noche. Entraron un poco más tarde de lo habitual, pero el pan ha podido llegar a todos los hogares. Sí, bueno, el día de ayer iba normal hasta última hora de la tarde, que serían las 12:30 o la 1, que ya empezó a venir mucha gente por pan, porque se vieron que no podían preparar las comidas para el almuerzo y para preparar bocadillo y eso, pero vamos, se echó el día de ayer como se pudo. ¿Cómo ha ido la noche con respecto al trabajo? No sé en qué os ha dificultado el trabajo aquí. No, nosotros normalmente empezamos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche pues todavía estábamos sin luz. Se llegaron los panaderos, nos llegamos todos aquí, nos reunimos un momento ahí en la puerta y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Digo, pues nos vamos y esperamos. Y eso es lo que hicimos, porque a las 10 de la noche, con todo eso apagado y en la puerta, no hacíamos nada. Nos fuimos a nuestras casas y cuando vimos que a la 1:15 por ahí llegó la luz, empezamos a llamarnos y vámonos a hacer pan. Íbamos sobre unas 3 horas atrasados, pero se ha echado la noche. Sí, se ha vendido más. Ayer ya se notó y esta mañana se ha notado ya también. ¿Tanto, no? Sí, no, afecta totalmente, porque son de gasoil y de eléctrico. El gasoil es para encender la llama y la electricidad para encender todo el sistema del horno. Ni máquinas, claro, las máquinas igual, las máquinas todas paradas. Sin luz no podíamos hacer nada, vamos, como casi todo el mundo. Vamos. Andalucía, junto a otras comunidades autónomas, están desde anoche en nivel 3 de alerta de protección civil. Quiere decir que desde anoche todas las competencias están en el Ministerio del Interior. Una de las novedades que se presentó anoche y supimos es que los colegios abrirían hoy para acoger a todos los escolares que quisieran y los estudiantes, pero sin ser jornada lectiva. Hay que destacar pocas incidencias. De entre ellas sí hay que señalar como incidencia muy importante el hecho de que en el servicio de comedor no se pudiese poner la comida que estaba reflejada en el menú que se le entrega a las familias mensualmente. El motivo no fue otro que los platos no pudieron ser calentados en nuestro horno de baño a María por el corte de suministro eléctrico. Pero bueno, intentamos tirar de inventiva y se reajustó el menú. El primer plato era ensalada, que se siguió poniendo sin ningún tipo de dificultad, y el segundo plato sí que hubo que modificarlo y los niños pues lo que comieron ayer fue bocadillos de chacina, para después terminar con un postre que tampoco tuvimos ningún problema. Con lo cual el día de ayer, si quitamos la incidencia del reajuste en el menú del comedor, prácticamente se desarrolló con total normalidad.
El día de hoy sí que teníamos indicaciones e instrucciones bastante precisas por parte de la Consejería de Educación, donde se nos instaba a que el centro debía de estar abierto para aquellas familias que lo considerasen, trajesen a sus niños. Si bien no podíamos continuar con la jornada lectiva, es decir, yo he entendido las instrucciones como que no podíamos ampliar los saberes básicos que estamos impartiendo en el día a día, sino que teníamos que dedicarlo a hacer otro tipo de actividades, actividades lúdicas, en nuestro caso actividades de preparación de la Semana Cultural, o bien también actividades de repaso y de refuerzo de lo ya trabajado en días anteriores, pero en ningún caso pues podíamos continuar con nuevo contenido, con nuevos saberes básicos. Nosotros, por otro lado, hemos tomado la determinación, como creo que no podía ser de otra forma, de no registrar la falta de asistencia de hoy del alumnado, porque las familias podían optar por traer a sus niños o no. Y con respecto a los servicios complementarios del plan de apertura, el aula matinal se ha llevado a cabo con total normalidad y con la presencia prácticamente del mismo número de alumnos de los días normales de clase, y después en el comedor pues lo vamos a llevar también a cabo sin ningún tipo de problemas. Y lo avanzábamos antes, esta misma mañana en el ayuntamiento, tanto el alcalde como el primer teniente del alcalde analizaban la situación vivida ayer en nuestra localidad. Situación muy complicada para los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro pueblo y los servicios municipales. Nos despedimos con el balance de Paco Brenes y de Alberto San Román en esta misma mañana en el ayuntamiento. Nosotros les emplazamos a que sigan aquí en la televisión de Aral, en el canal 8 y en medialtv.com y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este informativo especial. No podíamos faltar en el momento que ha vuelto la luz a nuestro pueblo. Teníamos que estar aquí para contarle con todo lujo de detalle cómo lo ha vivido nuestro pueblo y sus vecinos. Se quedan con ese balance por parte de nuestro ayuntamiento. Buenos días. La verdad es que ha sido un día distinto, peculiar, histórico por el gran apagón que hubo. Ninguno a primera hora sabíamos cuánto iba a durar esto, hasta las primeras informaciones que teníamos, que nos llegaban por la radio, de que esto iba para largo. La mayor preocupación que teníamos al principio, sin saber cuánto tiempo iba a durar, eran las personas con patologías, las personas que sobre todo que necesitaban oxígeno. Lo primero que fuimos es al centro de salud para ver si funcionaban los generadores. No funcionaba, tuvieron que ser los técnicos municipales los que tuvieron que arrancar el generador, reponerlo de combustible. Después fuimos a la residencia de personas mayores. Ellos estuvieron haciendo gestiones para el alquiler del generador. Estuvieron también los técnicos nuestros pendientes de todo ese movimiento, porque también temíamos qué es lo que podía pasar con las personas más vulnerables. Desde aquí, antes de nada, lo que quiero agradecer es a la policía local, que se portó ayer de 10, a Protección Civil con la misma nota, a los bomberos igual, porque entre la policía y los bomberos tuvimos que subir a todas las personas a la primera planta, al no tener luz de ascensor, entonces por las escaleras, una a una, a todas las personas, entre los enfermeros de allí y a las personas que pesaban más. Os enviaremos fotos para que lo veáis, ¿no? Con bastante dificultad. Hicieron un trabajo extraordinario porque no sabíamos cuándo iba a llevar generador, y la ambulancia, perdón, y la policía y Protección Civil, pero sobre todo la policía y los bomberos, creíamos que íbamos a tener más problemas por la noche y lo queríamos tener disponible. El generador a la residencia llegó sobre las 8:30 de la tarde, lo cual la compañía local de aquí de Aral Eléctrica hicieron un trabajo magnífico también. Pudieron ponerlo en marcha, nosotros repusimos también el combustible. Pero la mayor preocupación era las personas que necesitaban oxígeno. Entonces empezamos a comunicar desde la jefatura a las personas que lo planteaban, que fueran al centro de salud. Ellos estaban preparados allí para conectar a las personas que hicieran falta, y también hablamos con la residencia, que desde aquí también queremos agradecer a las hermanas la disponibilidad que nos pusieron, la disposición que pusieron también la residencia, para que en el salón de abajo toda persona que necesitara oxígeno, acompañada de alguien, si el centro de salud colapsaba, que fuéramos allí también. Entonces, prácticamente esa era nuestra preocupación, que era los generadores suministrados, conseguir combustible para los coches de la policía, para los coches de bomberos, para los Protección Civil,
y sobre todo también para los generadores. Montamos también un generador en la jefatura, que desde allí es donde se coordinó todo por la falta de información. Un tema importante fue la comunicación. Dejamos un walkie-talkie en el centro de salud que se comunicaba con la policía local, al no tener móviles, volvimos a la época analógica prácticamente, y también dejamos para comunicarnos con la residencia un walkie-talkie allí. Eso nos permitía saber si había alguna incidencia o alguna urgencia de médico y demás, que de hecho la hubo, y a través de los walkie-talkies fuimos como llamamos las ambulancias y demás. Entonces, en cuanto a esa primera parte, se terminó el trabajo aproximadamente entre las 8:30 y las 9 de la noche. De todas formas, a la hora de repostar y conseguir combustible para que no tuviéramos problemas durante toda la noche, se terminó aproximadamente hasta las 12:30, 12:30, 1, justo un poco antes de que llegara la luz. Porque si bien Gasoil, que también queremos agradecer aquí a la cooperativa La Campeña, que estuvo con la magnífica predisposición que tuvo con este ayuntamiento, si bien el gasoil lo tenemos controlado ahí, la gasolina tenemos que ir a la Hispali. También en Gras Crespo nos dieron 2 garrafas pequeñas de las que tuvieron por ahí, porque tenemos el problema de que el generador que tenemos en la factura era de gasolina, lo suficientemente potente para poder cargar los walkie-talkies también, que lo hicimos también en el centro de salud. También los de la Guardia Civil, que también le quiero agradecer. Ayer coincidimos con el cabo Diego, que se portó con todos sus agentes de una forma magnífica. También ellos tienen que cargar también los walkie-talkies y las baterías con nosotros, ¿no? En la jefatura y en el centro de salud, que montamos ahí los dispositivos para eso. Y después, posteriormente, Eugenio, bueno, todos los ciudadanos. El problema que teníamos era que sabemos que la noche podía ser especial para los intentos de robo. El primer intento lo detectamos, no había anochecido todavía, al lado de La Campeña, intentando robar hierro. Y después lo que hicimos fue triplicar prácticamente los agentes de policía local. Teníamos 2 coches, más motos, más el coche de protección civil dando vueltas. No había un momento por el pueblo que pasaran más de 3-4 minutos que no aparecieran luces azules, ¿no? Como forma de evitar que los ladrones o los amigos de los ajenos tuvieran la tentación de robar. Teníamos muchos comercios con las persianas hasta arriba, porque cuando se fue a la luz, las persianas que funcionan con electricidad quedaron sin cerrar, y por eso necesitamos dar mucha vuelta. El único intento de robo serio lo tuvimos detrás por la calle La Herilla aproximadamente, con lo cual llegó la policía y salieron corriendo y demás. Entonces la luz llegó a las 1:15 aproximadamente, y a partir de ahí volvimos a la normalidad. Pero aparte de agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la Protección Civil y a los bomberos, también quiero agradecer a la población la actitud cívica de máximo respeto y de organización que tuvo el pueblo de Aral ayer. Un comportamiento ejemplar y de 10. Ahora mismo no. Ahora mismo yo sé que los servicios de electricidad están revisando cuadro por cuadro, pero todavía no tenemos ningún informe. El único informe que disponemos ahora mismo, hasta que no termine su trabajo, es de la policía local, que la noche a partir de que vino a la luz fue tranquila y que hubo un par de intentos de robo y ya está, ¿vale? O sea que también estábamos tranquilos por el tema del oxígeno de las personas con patologías. Entonces hubo un control bastante efectivo en ese sentido. Es verdad que nos faltan protocolos, ¿no? Porque el no tener comunicación, había pocas personas que sabían que tenían que ir a jefatura. Muchas otras iban allí cuando tenían un problema de oxígeno, entonces nosotros le comunicamos cómo tenía que proceder y demás, ¿no? Pero sí es verdad que cuando no hay una comunicación, ni siquiera, para que la gente lo entienda, ni siquiera las ambulancias tienen ya walkie-talkie. Entonces, el que nosotros pudiéramos ofrecer walkie-talkie, la zona, digamos, más crítica en cuanto a patología y demás, que es el centro de salud y la residencia, si bien nosotros tenemos eso, después no podíamos contactar con otras personas. Y otra deficiencia que yo personalmente vi, o sea, los walkie-talkies con la Guardia Civil, esa frecuencia no podía coincidir con la nuestra. O sea, cuando nosotros nos comunicamos con la Guardia Civil es cuando coincidimos en jefatura, porque ellos vinieron allí para ver cómo estábamos procediendo, si teníamos controlado. La verdad es que se sintieron bastante sorprendidos porque lo tenemos todo bastante bien controlado, ¿no? No como en otros pueblos que estábamos teniendo esos problemas. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento asumió, como no podía ser de otra forma, la responsabilidad
de suministrar todo el combustible para los generadores. Personalmente, el equipo de gobierno estuvimos dando vueltas constantemente, tanto en la residencia como en el centro de salud, los dos sitios más críticos que tenemos en el pueblo, y después con la policía y con Protección Civil. La idea que teníamos por la noche es que hubiera muchísima presencia policial y de luces azules para digamos, evitar la tentación de los robos, ¿no? Entonces, hay formas de mejorar ese protocolo, porque la impotencia te entraba porque no tenemos comunicación con ninguna otra administración, con nadie, y la única comunicación era a través de walkie-talkie nuestros, ¿no? Era una comunicación rara, si me lo permite, porque bueno, ni el teléfono funcionaba, ni de línea, ¿no? Entonces, yo eso no lo había visto en mi vida, porque no nos hemos criado con los móviles, ¿no? La gente que tenemos un poco más de edad, pero sí por lo menos con teléfono, ¿no? Y el hecho de no tener ni siquiera teléfono era una situación de decir, bueno, pues da mucha vuelta, era mucha presencia, aunque tuviera los walkie-talkie, pues tenemos que tener pendientes. Estamos hablando de personas que no estaban acostumbradas a manejar walkie-talkie, no sabían cuándo se iba la batería, si lo escuchaban o no, en fin, pero bueno, la policía se portó de 10, de verdad que uno siente orgullo de ver a nuestros agentes, también la Guardia Civil, los bomberos, como se portaron ayer, verlos trabajar cuando estaban subiendo a las personas de la residencia era un sentimiento de orgullo y de satisfacción, ¿no? Y Protección Civil, ¿no? Esos voluntarios que sin nada a cambio estaban a disposición. También a los servicios municipales. Felipe, el encargado de obras, David, el encargado de jardines, José Antonio, el encargado de electricidad, Tala, que estuvieron también pendientes de todo. Un agradecimiento mayúsculo, ¿no?, por el trabajo que hicieron, porque nosotros personalmente estuvimos prácticamente hasta que llegó la luz. Cuando llegó la luz ya nosotros nos recogimos, el equipo de gobierno, pero estuvimos al lado de ellos. Y a esa hora todavía Felipe, por ejemplo, el encargado de obras municipales, y David, el encargado de jardines, estaban repostando porque habían traído gasolina de otro sitio y estaban repostando el generador de la jefatura. O sea que implicado al 100% con su pueblo, ¿no?, como no podía hacer de otra forma. En cuanto al equipo de bomberos del Parque de Aral, aparte de la actuación en la residencia, ¿hubo algunos más de rescate? Suele haber pocos ascensores en Aral, pero no sé si alguno hubo algún problema, alguna escalera. Nada, estuvimos todo bastante tranquilo, todo controlado. Los bomberos estuvieron a disposición nuestra de cuando lo necesitamos. En el momento que lo llamamos también lo teníamos en reserva por si había algún problema, porque claro, tenemos que pensar que no solamente en Aral teníamos problemas, es que en la carretera no sabíamos si había habido un accidente o si estaba pasando algo. Entonces muchos vecinos llegaban y decían, oye, he visto esto por ahí. Entonces en el momento que, claro, aquí no había ayer un teléfono móvil que te avisara, he visto en el camino algo raro. Bueno, pues allá que íbamos con muchísima presencia, ¿no? Entonces los bomberos, por ejemplo, tenemos generadores de bomberos, utilizamos generadores nuestros del ayuntamiento, ¿no? Pero los de los bomberos siempre los dejamos, digamos, reservados por si hay alguna incidencia mayor, ¿no? Entonces siempre tienes que tener, aunque tú utilices los generadores, siempre tienes que tener alguna reserva. Una de las preocupaciones es que una vez que suministramos, por ejemplo, todo el combustible, es que tuviéramos combustible para toda la noche. Y lo conseguimos. El centro de salud, por ejemplo, a las 10 ya teníamos asegurado el combustible prácticamente para toda la noche, aunque después fuimos otra vez. Y en la residencia tenemos asegurado ya también el combustible para toda la noche. Eso era fundamental para nosotros, para que pudiera las personas que necesitamos oxígeno poder tener la respiración asistida con el oxígeno, que funciona solamente con la electricidad. Tenemos que tener en cuenta que solamente había una botella de oxígeno en el centro de salud, porque es ahora mismo el protocolo que hay. Entonces no podíamos desplazar oxígeno a ninguna de las viviendas de nuestros vecinos y vecinas. Tienen que ser ellos los que tienen que ir al centro de salud a enchufar, digamos, el oxígeno a las tuberías que es la pared, para que nos entendamos, ¿no? Porque tenemos ese problema. Ese sí era un problema, porque tampoco sabemos qué cantidad de oxígeno tenían las personas, nuestros vecinos y vecinas, en las casas, en las viviendas. Claro, ellos están acostumbrados, cuando hay algo, lo enchufan, pero fue un día ahí de especial preocupación en ese sentido. También estuvimos visitando, que le quiero agradecer también a las coordinadoras de ayuda a domicilio, estuvimos visitando a los pacientes más críticos de ayuda a domicilio. Ellas personalmente fueron con una de las concejalas, Marina, a ver si necesitaban algo, comida. Nos preocupaba las personas también en soledad. También tenemos una persona crítica que lo estuvimos atendiendo por si necesitaba algo o lo tenemos que desplazar, pensando siempre que la máxima preocupación es que no hay comunicación. Y claro, tenemos que tener esa presencia continua
puerta a puerta, cara a cara con las personas críticas, ¿no? En nivel 3 nos enteramos ayer por la radio de Pila, como todo el mundo, ¿no? Pero volvemos a decir que lo complicado ayer eran las comunicaciones, porque aquí ni nos habíamos comunicado, por ejemplo, con la UME, no sabíamos si la UME iba a salir o no iba a salir, o venía a apoyar. La Guardia Civil tenía bastantes complicaciones, porque sabemos que tienen que atender, estando nosotros con la pareja que había aquí, estaban hablando con Pruna y con otros sitios porque tenían problemas precisamente de combustible para oxígeno, ¿no? Para pacientes con patología complicada, ¿no? Pero la cuestión es que cuando hay comunicación no hay ningún problema, pero no llegaban ni los mensajes de WhatsApp, de alerta, los mensajes normales de móviles. A las 6:30 tuvimos 3 minutos de cobertura, pero se fue pronto. Y después la inseguridad también de que no sabemos si esto iba a durar 6 horas, 12, si iba a llegar a las 4 de la mañana. Nosotros a la 1 ya aproximadamente nos dimos cuenta que los pueblos de alrededor ya estaban empezando a tener electricidad y pensamos que también podíamos tener rápido nosotros, ¿no? Nos íbamos informando a través de la radio, si algunas ciudades tenían ya luz, que iba a ir poco a poco, pero claro, también había mensajes contradictorios y decía, puede tardar de 6 a 12 horas, claro, y tú, bueno, ¿a nosotros dónde vamos a estar? ¿En qué frontera, no? Y todavía hoy, por ejemplo, estamos sufriendo esas consecuencias. No tenemos firma electrónica, actualmente la administración, o sea, todavía no funciona al 100% de esto. La telefonía, cuando estamos intentando gestionar, no funciona bien todavía. No sé, el que haga una llamada a lo mejor le puede suceder, pero nosotros que estamos gestionando desde esta mañana tenemos muchísimas complicaciones para poder conectar con determinados números. Hasta ahora nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Las noticias que tenemos es lo que está saliendo ahora mismo en la tele y fundamentalmente a la radio de Pila de ayer, ¿no? Que desaparecieron en 5 segundos 15 gigabytes, que es una barbaridad, ¿no? De producción eléctrica, y que creemos que vamos a tardar tiempo en saber qué es lo que ocurre verdaderamente, ¿no? La cuestión, bueno, aquí nosotros tenemos la subestación preparada para 40 megavatios, me parece, aproximadamente. Como funciona normalmente Endesa, es que de esos 40 megavatios lo que siempre intenta es tener 20 o 25 como máximo ocupados, para que siempre entre en reserva y cuando se vaya, si hay alguna avería, que entre directamente la otra. La preocupación desde un gobierno cuando hay un apagón de esta forma no es lo que consume, sino es cuánto dinero cuesta esto a la sociedad. Estamos pensando que tenemos que pensar que ayer en las fábricas no se trabajaron. Pensemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, Arasol, ¿no? Una gran empresa donde hay muchísima gente trabajando, no pudieron trabajar. En Jimeca, por ejemplo, evidentemente sin electricidad no se puede trabajar. La falta de generadores, ¿no? Ayer, por ejemplo, nosotros pues comimos algo, porque no almorzamos, pero comimos algo. Es el único sitio así que tenía presencia de generadores, la venta de los naranjos, creo que la venta de Andalucía también tenía. Entonces, la importancia de los generadores, de tener un equipo preparado para tener eso. El ayuntamiento, en principio, pues pudimos suministrar todo esto. Hay que pensar en ese protocolo cuando falta la comunicación. Eso es verdad, porque eso no está estudiado. Evidentemente, que los cuerpos de seguridad no conecten entre ellos es un problema. Claro, tampoco podíamos montar, entre comillas, lo que es la mesa de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la Guardia Civil no podemos conectar con ellos. Entonces, tampoco vamos a perder tiempo de decir dónde están, porque pueden que esté patrullando en el pueblo de al lado, ¿no? Tenemos que pensar también que este centro de salud da cobertura a paradas. O sea, Paradas también estuvo viniendo aquí con las incidencias de oxígeno y demás, tanto la policía local como los propios pacientes, ¿no? Entonces, Aral al final estaba dando una cobertura importante, no solamente en Aral, sino también los pueblos de alrededor. Haría falta un protocolo a nivel nacional, digo yo, porque los problemas que tuvimos aquí también lo tendrían las otras pueblos o ciudades, pero que haya una conexión entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, una forma de comunicarnos por lo menos que coincida, fíjate tú qué cosa más sencilla, las frecuencias, ¿no? Que conecten las dos emisoras, ¿no? Eso sería importante porque podríamos tener una coordinación, ¿no? Tanto aquí como en el campo. Bueno, simplemente, el alcalde lo ha explicado perfectamente, todos los medios que puso a disposición de la ciudadanía el Ayuntamiento de Aral a través de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil y esa mención especial a los funcionarios públicos, ¿vale? Muchos de ellos se presentaron tanto aquí en el Ayuntamiento como jefatura
a ponerse a su disposición, a disposición del ayuntamiento, de la coordinación que llevaba personalmente el alcalde. Y bueno, y en cierta medida pues estábamos tranquilos en el sentido de que teníamos mucha gente alrededor, muchos servicios públicos, muchos de esos trabajadores especialistas en distintas materias a disposición de los ciudadanos, y también pues destacar ese comportamiento ejemplar, maduro, de una población que supo estar en su sitio a lo largo del todo el día. Se fue mentalizando de que venía la noche, que podía venir la oscuridad sin luz. Así sucedió durante algunas horas, pero que el comportamiento de las personas en la calle y luego el control que teníamos también en cuanto a la colaboración con el centro de salud, esa disponibilidad de equipos electrógenos para el desarrollo y el suministro de ese oxígeno, el control de esas personas mayores que estaban en sus casas, que también a través de los servicios sociales del ayuntamiento pues se acercaron para ver cómo estaban. En definitiva, era una prueba importante por la incertidumbre de la duración y porque era la primera vez que a nivel total, a nivel global, a nivel de comunicaciones, pues éramos independientes en el sentido de que tomábamos decisiones a sabiendas que eran decisiones autónomas, aisladas en el sentido de que, como ha dicho bien el alcalde, no teníamos comunicación por teléfono y gracias a los dispositivos analógicos, tanto la radio como esos walkie-talkie, pues pudimos coordinar esa labor preventiva y de poder suministrar a los vecinos más necesitados o pudieran ser más susceptibles para su salud, pues tener esos equipamientos. Así que nada más, enhorabuena a todo, al equipo de gobierno, ¿vale? Todos estuvimos en distintos momentos del día colaborando con esas labores de coordinación junto con la alcaldía y bueno, y nada más. Gracias a Dios la valoración en cuanto a daños de vidas humanas pues no ha habido, ante esa incertidumbre, y solo queda esa valoración material para ver si ha habido daños, y vendrán las valoraciones más adelante, a medio o largo plazo, y las consecuencias y las soluciones y todas esas cosas que hemos detectado que no existen. Así que gracias a los vecinos y vecinas de Araal y gracias a todos esos funcionarios públicos y servidores públicos por esa vocación de servicio. Sí. Reiterar el agradecimiento a Macarena y a su equipo, al equipo sanitario de Araal, que estuvieron con una plena disposición para colaborar y atendernos, y nosotros a ellos, a las hermanas del rebaño de María, de la residencia, que también por su comprensión a la hora de nosotros estar allí y de pedirle, solicitarle que si hiciera falta su infraestructura que nos la cedieron, bomberos, voluntarios de protección civil, a la policía, a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento y nuevamente a la población, ¿no? Porque el comportamiento fue de 10, muy maduro, ejemplar, sin ninguna incidencia, digna de reseñar. Y bueno, esto nos tenemos que sentir orgullosos de todo lo que tenemos en Araal, ¿no? Una vez más. Muchas gracias.